Hola queridos amigos, agradeciendo al Señor que nos ha dado un nuevo día para acercarnos a la palabra del Señor. Hoy día miramos Deuteronomio capítulo 27. Su palabra nos lleva a través de diferentes pasajes y diferentes escenarios. El día de hoy miraremos cómo Dios le va a ordenar, le va a mandar al pueblo de Israel a levantar un altar en el monte Ebal, donde prácticamente en los 8 primeros versículos tiene el propósito de escribir en piedra las palabras de toda esta ley. ¿Se imaginan escribir en piedra las palabras de toda una ley? Si ya la escritura para nosotros es más sencilla, de repente teclear en lugar de agarrar un lapicero y escribir, imagínense para el pueblo de Israel tallar en piedra letra por letra de toda esta ley. No era una labor fácil, era una labor tediosa, era una labor que demandaba mucho al pueblo de Israel, pero era parte del mandamiento de Dios. Y a partir del capítulo 27 en adelante se abre una nueva sección delante de nuestros ojos en la escritura, en la cual Dios va a guiar al pueblo hacia una confirmación de este pacto. Que el pueblo de Israel esté seguro de todo lo que le ha estado hablando en todo este libro. Como les digo, ya estamos casi a finales de terminar este hermoso libro de la Torá, y que tantas referencias tenemos en el resto de pasajes de la escritura acerca de lo rico y lo hermoso que es tener estas palabras en el corazón. Es esa la importancia entonces que se resalta en este capítulo, tenerlo presente siempre. Aún podemos ver contextualmente que el escribirlo en piedra y ponerlo en lo alto de un monte quedaba como una piedra de testimonio, una piedra que evidenciaba públicamente lo que Dios quería mostrar ahí, ¿no? Que en este caso era justamente su ley. Y cuidaba también al propio pueblo acerca de la terrible ignorancia que podía de alguna manera calar en el corazón de los futuros israelitas y olvidar lo que Dios les había mandado, lo que Dios les había dado, o aún más, olvidar de dónde Dios los había sacado. Así comienza este libro de Deuteronomio. Los primeros capítulos hablan de que si sus hijos les preguntaren en el futuro qué significa todos estos mandamientos, todas estas leyes, los padres tenían que contarle la historia de cómo ellos fueron liberados de la opresión del pueblo de Egipto y cómo fueron llevados a una tierra que producía leche y miel. Aquí en este capítulo 27, específicamente los primeros 8 versículos, serán pues ese cuidado que Dios tiene para el pueblo de Israel de que nunca lo olvide. Los cuida de la ignorancia, los protege de olvidar los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que Dios mismo les había dado. La ignorancia es una de las terribles consecuencias de nuestro corazón caído. Uno olvida cosas, uno olvida quién fue, olvida quién nos liberó, olvida de dónde hemos sido rescatados, hablando un poco dentro del contexto de la fe. Uno olvida. Esa es una natural tendencia de nuestro corazón. Por ello es que muchas veces la palabra del Señor en el Nuevo Testamento va a dar evidencia de que aquellas personas que de alguna manera deberían conocer las Escrituras y deberían conocer el poder de Dios, las ignoraban. Por ejemplo, ¿no? Los saduceos era una clara muestra de esta realidad. Una de las sectas más reconocidas, juntamente con los fariseos, en el Nuevo Testamento, es justamente uno de los aspectos que se menciona en el libro de Mateo, por ejemplo, ¿no? Mateo, el capítulo 22, los versículos del 26 al 29, dice que un grupo de saduceos, que era una de las religiones o uno de los grupos sectarios de la época, se acercaron a Jesús y no creyendo que existe resurrección, les preguntaron a Jesús. Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y les comienza a contar una historia a los saduceos a Jesús acerca de la resurrección. Y Jesús muy elocuentemente les va a responder
En el versículo 29, entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos podrán ignorar las escrituras, muchos podrán ignorar el poder de Dios. La pregunta trascendental para nuestras vidas es: ¿nosotros también las ignoramos? ¿Nosotros podemos ignorar las escrituras? ¿Podemos ignorar el poder de Dios? Y queridos chicos, esto es importante, muy importante tenerlo presente, porque si ignoramos el poder de Dios, si ignoramos las escrituras, el diablo comenzará a tener mucha más influencia sobre nosotros. En 2 Corintios capítulo 2, Pablo está hablando un poco acerca del perdón al ofensor, de la reconciliación entre hermanos, y que esto pues debe ser una hermosa realidad entre verdaderos creyentes y cuidar la división, porque una de las cosas que el diablo va a querer rápidamente influenciar, infiltrar en la comunidad cristiana, son aspectos que nos dividan, y la ofensa y el resentimiento es una de las realidades que lamentablemente ha generado mucha división en la iglesia. Si queremos mantenernos unidos, no debemos ignorar las maquinaciones que el diablo tiene para con la iglesia. Así lo resalta Pablo en este pasaje de 2 Corintios 2. Dice el versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo están al acecho. Están buscando dividirnos, aislarnos. Está buscando que de alguna manera podamos pelearnos entre nosotros, resentirnos entre nosotros y así ganar ventaja y destruir a la iglesia. La ignorancia es muy peligrosa, chicos. La ignorancia es muy dañina. Debemos conocer no solamente las maquinaciones del diablo, sino mucho más, conocer el poder de Dios, conocer su palabra. Como cada uno de nosotros sabemos y vemos en la Escritura, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos da esa sabiduría para no ignorar el poder de Dios, para no ignorar lo que Dios ha escrito y lo que Dios quiere de nosotros. De paso, es una de las oraciones que debemos practicar unos por otros. En Efesios capítulo 1, Pablo va a orar por la iglesia de Éfeso diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es importante, es muy vital que como creyentes podamos tener ese espíritu de sabiduría y de revelación. Ya hoy en día no es necesario escribir en piedra las palabras de la ley. El Señor Jesús lo ha escrito en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Por eso no tenemos necesidad de escribirlos en muros o en las puertas de nuestra casa, porque está escrito en nuestros corazones, porque tenemos la palabra, la Biblia, la Escritura, y ella nos alimenta, y a través de ella podemos conocer quién es Cristo. No ignoremos, no ignores a Cristo, no desconozcas quién es tu Señor. Pablo en Filipenses va a decir que dejó todo lo tomó por basura con el propósito de conocer más a su Señor, con el propósito de conocer más a Cristo. Señor, nos guarde el día de hoy de esa ignorancia que nos divide, esa ignorancia que nos aleja de Dios, esa ignorancia que nos debilita y nos desanima. Si tú estás desanimado, estás triste, ruégale al Señor, pídele perdón porque no lo conoces, porque has olvidado quién es Él, porque no buscas conocerle a Él cada día. Y que cuando comiences a conocerle, verás cómo el carbón de la pasión por Cristo, del amor por Cristo, se vuelve a encender de tal manera que vives cada día con ánimo, con deseo de conocerle más y más. Que el Señor lo haga una realidad en nuestras vidas. Oh Señor, cuánto necesitamos conocerte, cuán importante es no ignorar tu verdad. Gracias por poner pasajes como los de Deuteronomio 27, que nos ayudan a entender la importancia
que tiene para ti. Señor, el hecho de que tu pueblo conozca tu ley, conozca tus mandamientos, conozca quién eres tú. Ayúdanos a venir a tu palabra cada día para conocerte y no ignorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.